Hola a todos, mi nombre es Xavi. Hoy les presento el Core Planning and Execution Agent, mi proyecto capstone para el curso intensivo Byte Coding de Kaggle y Google. El problema que resuelvo es simple, pero universal, el vacío de ejecución. Todos nos fijamos metas desafiantes, como estudiar para la certificación Cisco o aprender Python. Sin embargo, planificar estas metas en hitos semanales requiere mucho esfuerzo cognitivo. Peor aún, convertir esta lista de tareas en bloques específicos en nuestro calendario diario es tedioso. Y al final las metas se quedan en el papel y nunca se calendarizan para llevarse a cabo. Para resolver esto, diseñé un agente consciente, inteligente y seguro. El usuario simplemente introduce su meta, su fecha, límite de finalización, su horario, disponibilidad semanal y sus preferencias de fin de semana. El agente descompone la meta en el lenguaje natural, en hitos tecnológicos y tareas semanales. Calcula la distribución del tiempo, evitando horas empalmadas y finalmente utiliza el Model Context Protocol, MCP, para sincronizar automáticamente esta sesión en el calendario real de Google. De esta forma, el agente no solo planifica, sino que automatiza la ejecución. La arquitectura técnica aplica 5 conceptos claves que aprendimos en el curso. La primera, guardarraíles de seguridad. Antes de llamar a los modelos de lenguaje, el agente valida la entrada contra inyecciones de prompts o contenido dañino en guardarraíz.py. El segundo, la tubería del agente componible. En vez de un solo prompt masivo, el coordinador runtime.py descubre y encadena dinámicamente habilidades, skills, independientes cargadas desde la carpeta skill. 3. Podemos utilizar el SDK de Google Gemini. Todo el agente está integrado con el nuevo cliente oficial de Gemini, en Python utilizando Flash 2.5. 4. Utilizamos también la autentificación segura con Google Auth 2.0 para que sea una aplicación SaaS real y multiusuario. Implementemos el flujo oficial del consentimiento de Google Auth 2.0. Cualquier usuario del mundo puede iniciar sesión de forma segura y utilizar de manera temporal la escritura en su calendario. Sincronización directa de calendario y control de zona horaria. El backend en app.py recibe dinámicamente la zona horaria del navegador del usuario. Esto permite calcular y sincronizar las sesiones mediante la API de Google Calendar, utilizando los tokens de acceso obtenidos respetando el horario del usuario al minuto y evitando desfases. Hagamos una prueba en vivo. Primero, iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Google. Verán que el panel cambia de sincronizado a sincronizado. Una vez que estamos conectados, cambia nuestro estado a conectado. Y ya podemos pasar a planificar una meta, como por ejemplo puede ser una de mis metas personales. Aprobar certificación de Microsoft Fundamental. Azure AZ900. Si mal no recuerdo, tengo el examen el día 18 de septiembre, si no me equivoco. No, de agosto. Y tengo disponibilidad todos los días de la semana de 10 a 11. Vamos a borrar los antiguos bloques y vamos a poner un nuevo bloque para los fines de semana, que tengo disponibilidad de 11 a 1, por ejemplo. Entonces, generaremos el plan. Y mientras que el plan se ejecuta, os explico un poco cómo funciona.
Al hacer clic en Generate and Sync Plan, en segundos el agente invoca los skills de análisis, hitos y estimación de tiempo. La traza muestra un puntuaje de evaluación del 100%, validando que el plan cumple con todas las métricas de calidad y seguridad. Y si abrimos My Google Calendar, veremos como poco a poco todos los bloques de estudio empezarán a rellenarse en tiempo real y sincronizarse dentro de mi calendario personal de Google, respetando mi zona horaria exacta. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, ha creado diferentes tipos de bloques entre semanas, como por ejemplo puede ser este, y los sábados lo tenemos por la mañana. Y va poco a poco completando todo hasta nuestra fecha objetivo. Mientras que la gente termina de rellenar el calendario, nosotros vamos a echarle un vistazo a todo lo que ha ejecutado. Como podemos ver, ha tardado un poquito, tiene un score del 100 de 100, ha desglosado todos los hitos a través de las skills y la ha planificado con las skills que tenemos dentro de nuestro proyecto y ha hecho todos estos bloques dentro del calendario, totalmente adaptados y personalizados para nuestro objetivo, organizado por semana dentro de nuestras horas y nuestros tramos horarios preferidos, adjuntando todas las milestones y el task checklist con una estimación de 4 semanas. Aquí tenemos todos los pasos que ha ejecutado la gente, desde la guardarraíles, las skills, las diferentes skills y la conexión por BTP y el log completo con toda la ejecución y los eventos. Todo está junto dentro de nuestro repositorio, junto con la documentación y todos los datos y códigos del proyecto. Y como hemos visto, es un proyecto fácil, sencillo, pero bastante eficaz y profesional. Construir esto fue una experiencia, ya que el bytecoding y anti-gravity pues, permiten que podamos hacer grandes cosas. El asistente de IA de Google DeepMind, integrado directamente en mi IDE, nos ayudó a modularizar las skills, diseñar los reges de parseo de fechas y depurar el flujo de redirecciones OAuth seguras y los unit tests de la aplicación. El proyecto cuenta con una suite de pruebas automatizadas con PyTest y un script de evaluación que pasa al 100% de los finales de prueba. Esta gente representa al asistente de productividad del futuro, autónomo, seguro y respetuoso con las restricciones del tiempo y completamente despegado de la nube. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Un saludo.